Senyores i senyors, benvinguts a l'acte de presentació de càrrecs festers del 2022. Crits al vent, foc en foc, moros en la costa, festers, tanquem just les portes, a defensar a calp amb la força del nostre Santíssim Crist de la Suor. Baix el bros d'un badall que crida l'home a la batalla. Calp, terra que has vist nàixer, estima't com ningú t'ha estimat. I davant del Crist preguem que ens ajude a continuar lluitant per la nostra festa, del Crist i dels moros i cristians. Banya't d'història, anega't de vides, no hi ha terra com la nostra. I creu-teu, calp, mira't. Almogàvers, templaris, mossàrabs d'Ifac, contrabandistes, marins corsaris, mascarats, almoràvits, tuaregs, berberiscos, califats, moriscos, calpins, alceu-vos, enlluïm la festa. Omplim els carrers de música, color i olor a pólvora. Fem vostra la festa, perquè ix que sempre victoriosa amb l'ajuda del nostre Santíssim Crist de la Suor. Damunt d'un castell, un crit que ix del cor. Calpins, arrepleguem-nos a les muralles i preparem-nos per a la festa. Tots a la festa! Avant la festa! Presenten el acte Irune Aguirre Gil, de la filà Cavallers Templaris, i Joan Ripoll Sau, de la filà Almoravides. ¿Has visto, Joan, qué vídeo más emotivo nos acaban de poner? Sí, Irune, se'm posen els pèls de punta, però ara ha arribat el moment de començar aquest acte. Buenas tardes a todos, autoridades, festeros, amigos y amigas que nos acompañáis hoy. Mi compañero, Joan y yo, estamos muy felices e ilusionados de presentar este año a los protagonistas de nuestras fiestas de moros y cristianos, y más al ser en esta plaza después de tantos años. La verdad es que ya teníamos muchas ganas de juntarnos todos después de este parón que hemos tenido. Als càrrecs festers del 2019 volem donar-los la més sincera enhorabona per la seva feina i compromís amb la festa. I als del 2022 volem desitjar-los molta sort i ànims, que ja sabem que teniu molta il·lusió i ganes de treballar per les nostres festes. I és aquest acte el que dona pas al que, sens dubte, serà per fi el vostre any fester, que ha tardat tant en arribar pel Covid. Volem recordar també a tots aquells festers i persones en general que han faltat per aquesta pandèmia que hem viscut.
Ahora sí, damos inicio a la presentación de cargos en este escenario que todavía se encuentra vacío, sin los estandartes de las 11 filas que forman nuestra asociación. Empezamos nombrando a los abanderados y abanderadas. Banderera de la fila Mascarats, Marina Moy Pineda. Abanderada de la fila Almogávares, Mar Cabrera Rubio. Banderera de la fila Moriscos, Aitana Ibars Bertomeu. Abanderada de la fila Contrabandistas, Carmen Soler Bono. Banderera de la fila Tuareg, Natalia Femenia Yarleque. Abanderado de la fila Mozárabes Difats, Vicente Ibars Llorca. Banderera de la fila Berberiscos, Mariola Mulet Ronda. Abanderada de la fila Marins Corsaris, María Komolova. Banderera de la fila Califats, Elvira Cabrera Amorós. Abanderada de la fila Cavallers Templaris,
Ainhoa Sevilla Serra. Banderera de la Fila Almorávides, Magalí Catalá Díaz. Ya tenemos aquí a todas nuestras filas, moras y cristianas, representadas en el escenario a través de sus banderines. A continuación, llega el momento de presentar a la máxima autoridad de nuestra fiesta, una figura que nos representa y nos une a todos los festeros, tanto moros como cristianos. El penó de la unitat, el que encapçala la gran entrada mora i cristiana i que amb tanta il·lusió ha portat la nostra companya. Abanderada de la Asociación 2019 de la Fila Mozárabes d'Ifats, Jenny Ortiz García. Este año la responsabilidad recae de nuevo en el bando cristiano. Quienes la conocen hablan de una chica risueña, amable con todos aquellos con los que se rodea, educada, con carácter y un corazón inmenso que deja ver a todos los de su alrededor. Le gusta salir con sus amigas, cantar y escuchar música. Nuestra abanderada de la asociación es una joven de 16 años, que pertenece a la Fila Maris Corsaris, que disfruta del tiempo en familia y con unas ganas inmensas de descubrir el mundo, viajando con sus seres queridos. Pero si de verdad hay algo que le gusta y le entusiasma, no es otra cosa que nuestras fiestas de moros y cristianos. Está apuntada a esta fiesta desde casi antes de nacer. De hecho, como curiosidad, su nombre se decidió en una cena en la Cávila en octubre del año 2005, apenas unos meses antes de nacer. En 2008, ella y su hermano ya desfilaban en la carroza junto a la bandera del bando cristiano. Ella brilló como nadie en la alferecía de su hermano en el 2013 y como banderín de capitanía en el 2014. Hasta ahora nos has demostrado tu entusiasmo como protagonista secundaria. Pero este año, después de 2 años de larga espera, el pueblo de Calpe podrá ver con qué ilusión y entusiasmo llevarás el estandarte de nuestra asociación, siendo esta vez tú la gran protagonista, como representante de nuestras fiestas. Sabemos que este año será inolvidable para ti, que la espera habrá merecido la pena, que no hay acto que no vayas a disfrutar al máximo. De hecho, si todos los festeros tuviéramos tu misma ilusión, la continuidad en la fiesta no sería una preocupación. Por ello, es un honor
presentar a la abanderada de la Asociación 2022 de la FILA Marins Corsaris, Belén Sellés Perles. Ha arribat el moment de fer el primer canvi del càrrec. Comencem amb les abanderades de l'associació, Jenny i Belém. Demanem un fort aplaudiment per a elles. Ahora Jenny nos dedicará unas palabras. Adelante. Buenas noches, autoridades, señora alcaldesa, concejala de fiestas, presidenta de la Asociación Festeros y todos los que estáis aquí. Por fin ha llegado el momento de poder celebrar unas fiestas que todos los que estamos aquí teníamos muchas ganas de vivir y que tantos sentimientos despiertan en nosotros. Al menos hablo por mí, porque por culpa del COVID se nos paró el mundo a todos, pero ahora hemos aprendido a valorar estas fiestas y disfrutarlas con más ganas. En primer lugar, quiero dar las gracias a mi pequeña familia mozárabes por todo el apoyo y el cariño en el año de abanderada y por acompañarme a cada uno de los actos. Gracias por ayudarme a cumplir mi sueño. En segundo lugar, quiero dar las gracias a toda mi familia. Como siempre, nunca me fallan. Están ahí a pie de cañón conmigo, en cada uno de los actos. En tercer lugar, quería dar las gracias a todas mis chicas que estuvieron ahí conmigo en esa pedazo de escuadra. Os quiero. Finalmente, quiero dar las gracias a mi hermana por estar siempre ahí incondicionalmente y no dejarme sola en ningún momento en ninguno de los actos. Te quiero mucho. Ahora vamos a echar el tiempo hacia atrás y recordar el año que viví de abanderada. Recuerdo que todo ha pasado volando, pero también tengo que decir que he disfrutado de cada uno de los detalles que conllevan todos y cada uno de los preparativos, actos, etc. Aún recuerdo el día que comenzaron las fiestas tras salir por la puerta de casa, ya vestida con el vestido de mis sueños, tal y como siempre soñé. Verme a toda la familia, amigos y todos los de la cábila esperándome, con esa pedazo de traca que al escucharla y sentir el olor a pólvora se me puso la piel de gallina. Recuerdo el sábado, el día del desfile, los nervios iban que volaban, pero fue arrancar la banda de música escuchando la marcha cristiana y comencé a disfrutar. Al llegar a casa de mi abuela y verme toda la familia ahí, eso fue lo más bonito. Después, llegar a tribuna y estar ahí a mis padres, esperándome, fue espectacular. No me puedo olvidar de mis alféreces, Carlos y Gorka. Con vosotros ha sido un año maravilloso. Las risas que nos hemos pegado en cada uno de los actos. Y cuando decíais, me duelen los pies, estoy cansado y muchísimas más anécdotas que hemos vivido. Os quiero mucho. Tampoco me puedo olvidar de mis capitanes, Ramón, Eva, Vicente y Mari Carmen. Menudo 3 años nos hemos pegado de cargos. Gracias por mimarme y por hacerme pasar el año de nuestro cargo maravilloso. Y por ponerlo siempre todo súper fácil. Como siempre os decía, menudo 3 años nos hemos pegado de cargo. Al final, los 2 últimos años siempre decíamos, el año que viene volveremos a vernos. A los nuevos capitanes, Iván, Alba, Pepetón y Miriam, disfrutar de este año, que pasa volando. Sé que vosotros lo disfrutaréis muchísimo, porque lleváis las fiestas desde que erais pequeños, y sé que lo vais a hacer genial. A los nuevos alféreces, Daniel y Joel, disfrutad al máximo de este año, tan especial porque siempre los recordaréis.
Bueno, Belén, aquí te entrego por fin el cargo que tanto estás deseando coger. Solo te puedo decir que disfrutes al máximo de este año, porque lo que sí que te puedo asegurar es que pasa volando. Sé que lo vas a hacer genial. Y para terminar, ¿quién me va a decir que la pequeñita del pueblo de Calpe iba a ser la abanderada de la asociación más larga de la historia? Hasta en este cargo todo el mundo recordará la guerra que doy. Muchísimas gracias a todos. Visca el Santísimo Cristo de la Suor, visca les festes moros i cristians. Gracias, Jenny. Ahora la presidenta despedirá nuestra abanderada 2019. Pedimos un fuerte aplauso. Futur i festa van units. És pels xiquets que la festa ha arribat als nostres dies. Ells són el motor que necessitem, la família festera, per poder continuar. Alférez Infantil Cristiano 2019 de la Filà Cavallers Templaris, Carlos Ferragut Caballero. L'Alferes Infantil Moro 2019 de la Filà Almoràvides, Gorka Rodríguez Ruiz excusa la seva assistència, però un flaut aplaudiment per a ell. Això ja comença a tindre color. Pero todavía nos faltan algunos cargos, ¿no? ¿Sabéis quiénes son? Els nostres capitans 2019. El capitán Cristiano 2019 de la Filà Marins Corsaris, Ramón López Hernández, acompañado de la capitana Eva Ciscar Martínez y su hija Marta López Ciscar. El capitán excusa su asistencia por motivos personales. A continuació,
demanem la presència del capità Moro 2019 de la fila Califats Vicente Fernández Andreu, acompanyat de la seva favorita Mari Carmen López Ros. Ya tenemos en el escenario a todos los cargos festeros del 2019. No podéis quejaros de haber sido los cargos más longevos. 3 años, casi nada. Segurament se'ls haurà fet curts a tots ells i, sens dubtar, tots estarien encantats de repetir altra vegada. Però ara els toca viure a uns altres aquesta experiència tan especial. Es el momento de saber quién representará al bando moro y al bando cristiano este año 2022. Comencem presentant els menús de la festa d'aquest 2022. Estem segurs que estaran molt nerviosos, però de segur que ho gaudireu moltíssim. El nuevo alférez cristiano almogávar del año 2022 es un niño comprometido con las fiestas y tradiciones de su pueblo y un enamorado de su característico peñón. Es un niño afable y familiar, le encanta el fútbol y todos los deportes en general, orgulloso de representar a su filá y desea a todos unas bonitas fiestas. Alférez Infantil Cristiano 2022 de la filá Almogávares, Daniel Iranzo Rodríguez. Querido Joel, la fila Mascarats, a partir de hoy, tu familia Mascarats, queremos daros las gracias a ti y a tu familia por unirte a nosotros, para desempeñar este cargo tan importante como es el de alférez infantil moro, representante de todos los niños y niñas del bando moro de la Asociación de Moros y Cristianos de Calp. Tras esperar 2 años para que llegase este momento, deseamos que vivas con emoción cada instante de estas fiestas tan bonitas y disfrutes al máximo de este año. Alférez Infantil Moro 2022 de la fila Mascarats, Joel Vázquez Gutman. Y ahora, para completar todos los cargos de este 2022, nos queda presentar a los máximos representantes de nuestras fiestas. Senyores i senyors, festeres i festers, ha arribat el moment del canvi. Presentarem els capitans que ens representaran enguany. Hoy tengo el honor y la responsabilidad de presentar a los capitanes cristianos.
2 hermanos que llevan en la fiesta desde su primer día en el mundo. Desde pequeños han vivido con la música festera de fondo. Tanto es así que ambos se quedaban dormidos encima de los tableros de la cábila tapados con chilabas mientras resonaban las marchas moras y cristianas a su alrededor. Los dos sois de esas personas que os lucís por vosotras mismas y que sin quererlo os convertís en personas esenciales para todos los que os rodean. Iván, nuestro capitán, es todo bondad y un amigo incondicional. Puede que a primera instancia parezca una persona introvertida, pero cuando llega la noche, la fiesta lo transforma y ya no hay quien lo pare. Igual le da plantarse una bolsa de basura que ponerse una fregona en la cabeza o subirse a un carrito con tal de disfrutar de la fiesta y hacer disfrutar a los que lo acompañan. Alba, por su lado, es una persona independiente y muy amiga de sus amigos. Para ella, los moros lo son todos. Ella siempre es de las primeras en llegar y la última en irse, ya sea para trabajar o para disfrutar de la fiesta. La pandemia ha cambiado sus vidas, al igual que la de todos. De hecho, ha retrasado su capitanía 2 años. Pero no todo ha sido malo. Estos años de pandemia también han hecho que nuestra familia templaria crezca. Gracias, Alba, por traer al mundo a la primera templaria de 3ª generación, tu hija Laia. Hoy empieza oficialmente vuestro reinado y en medio año las calles de vuestro pueblo verán relucir vuestros trajes y boatos, mientras hacéis temblar los edificios con vuestra ilusión y entusiasmo. Vuestra filá, o mejor dicho, vuestra familia, sabe que estaréis a la altura del cargo y que lo representaréis como se merece. Ahora solo os queda comenzar a preparar la batalla y, como ya sabéis, un templario muere cuando acaba la fiesta y resucita cuando empieza. Así que llegó la hora de resucitar, porque ahora sí es el momento de presentar a los Capitanes Cristianos 2022. Capitán Cristiano 2022 de la filá Cavallers Templaris, Iván Plaza Sánchez, acompañado de su hermana y capitana Alba Plaza Sánchez. És el torn de presentar els nostres capitans moros 2022. Ara ja, per fi, és el vostre moment, encara que ha tardat 2 anys en fer-se realitat. En primer lloc, agrair a la nostra fila almoràvides, millor dit, la nostra família almoràvides, perquè per a nosaltres sou com una família. A més, s'ha de dir que Pepetoni i Míriam són almoràvides des d'abans de nàixer, ja que els dos han passat la seva primera festa des de la panxa de les mares. Destacar també que la relació que els uneix ja ve de llarg, perquè els dos són cosins
i van tindre clar des del primer moment que volien gaudir d'aquesta capitania l'un al costat de l'altre. I puc dir que pràcticament tots els festers ací presents ja sabeu que aquests dos són dels més festers que hi ha, ja que tots els coneixeu i sabeu que viuen la festa al 100%, sense dormir en aquestes dates i assistint a tots els actes que poden i els deixem. Dins de la nostra festa, els dos han participat en diferents càrrecs i actes. Míriam ha sigut banderera de la nostra fila 2013, cap d'esquadra diverses vegades i va acompanyar la seva germana Lourdes quan va ser banderera de l'associació 2016. Pel que respecta a Pepe Toni, ha sigut també banderí de la nostra fila 2014, cap d'esquadra moltes vegades, banderí de la meva alferesia 2007 com a bon germà que és, i representa Caragol, avantpassat nostre en el Miracle des de l'any 2013, cosa que enguany no podrà fer. Agrair també a Noa per voler ser el nostre banderí de capitania i, com no, les rodelles d'aquesta capitania els nostres nebots, Narel, Cesc i Irati. Una última anècdota que vull contar és que quan jo vaig ser alferes, a Pepe Toni li van preguntar si també li agradaria representar este càrrec algun dia i va tenir una contestació molt clara. Va dir: jo no vull ser alferes, jo vull ser capità. Així que ja veieu que els dos són grans festers i ho teníem molt clar des de fa temps. Doncs avui, Pepe Toni, vas a complir el teu somni, ser el capità de la fila Almoràvides, la família que tens dins del teu cor i acompanyat per la nostra cosina, a la qual també li fa moltíssima il·lusió. Abans que se m'oblide, com a primícia i amb l'estrena d'un tros de la marxa mora anomenada Pepe Toni Caragol, que el seu amic Pere Molines ha compost per a ell, pujaran aquesta nit a l'escenari. I ja sense més demora, vos presente al Capità Moro 2022 de la fila Almoràvides, el meu germà Pepe Toni Ripoll Sau i la favorita 2022, la meua cosina Míriam Molina Morató. Endavant! Ahora sí que sí, ya tenemos este escenario con todos los cargos del 2022. Ya solo queda que los cargos salientes den paso a los nuevos. Carlos i Gorka, els nostres ja no tan menús del 2019. Gràcies per l'alegria que heu demostrat tindre i pel vostre esperit fester. Sabem que heu gaudit molt d'aquest any, però ara hem de donar pas als alferes de 2022. En este momento se realizará el cambio de cargos entre los alferes cristianos.
Seguidamente, al no tener a Gorka en el escenario, será la presidenta la que le hará entrega de su espada al alférez moro. Demanem un fort aplaudiment per a tots ells. Ahora será Carlos quien nos dedicará unas palabras. Festers, autoridades, calpinos y visitantes. Me hace especial ilusión dirigirme a todos vosotros de nuevo, ya que hasta el día de hoy no he podido entregar mi cargo de alférez infantil cristiano. Han sido demasiados días sin desfiles, sin pasacalles, sin pólvora, en los que quedaban demasiado lejanos los recuerdos de los trajes y de las carrozas. La situación sanitaria nos obligó a posponer algunas celebraciones, pero las personas que me acompañan aquí esta tarde demuestran que la ilusión por nuestra fiesta sigue intacta. Quiero reconocer el trabajo impecable de los cargos salientes para que nuestra fiesta siguiera siendo brillante y, al mismo tiempo, dar la enhorabuena a los cargos que nos representarán el próximo mes de octubre. Especialmente deseo que los próximos alféreces infantiles disfruten tanto de su cargo y de la convivencia festera como yo lo he hecho. Este será un año muy especial en mi filá, Cavallers Templaris, que ostenta la capitanía cristiana, en el que viviremos muchos momentos especiales. Un año en el que cristianos y moros seguiremos trabajando, con dedicación y respeto, por ganar la batalla. Bones festes, visca el Santíssim Crist del Suor i visca Calp. Moltes gràcies. Esperem que no oblideu mai aquest any fester que avui acaba i que tant veu de fes. Enhorabona als dos. Ja pots baixar, Carlos. En este momento van a realizar el cambio de cargos las capitanías cristianas. Ara és el torn de les capitanies mores. Demanem un fort aplaudiment per a ells. Ahora, la capitana cristiana del 2019, Eva, será la que nos dirija unas palabras. Adelante, Eva. Bona nit a tots, autoritats, membres de l'associació, festeros, pueblo de Cal, benvinguts. Este tiempo de pandemia en el que vivimos todavía y que ha hecho que el capitán no se pueda despedir personalmente,
todo lo que hemos sufrido, nos debe servir para ver la vida con nuevos ojos, para vivir cada día con más intensidad, que sepamos valorar las cosas importantes y dejemos a un lado aquello que no nos aporta nada, todo lo que sea negativo. Es hora de ser felices y en este escenario hay mucha felicidad hoy. Sí, por fin llegó el momento de iniciar la normalidad, de reunirnos, de disfrutar, de vernos la cara, el momento de retomar la fiesta, la música y la pólvora, el momento de la triste despedida que alegramente celebramos hoy, el momento del tan deseado cambio de cargos. A todos los que acabáis de ser nombrados en vuestros cargos, os deseo un año excepcional, pero solo un año, que este triste récord de permanencia en el cargo que ostentamos desde el 2019, que no sea batido nunca por lo que ello supondría. A la familia Templaris y a la familia Almorávides, mi más sincera enhorabuena en esta capitanía que por fin iniciáis. No podíais haber elegido a unos capitanes que representen mejor el futuro de nuestra fiesta, la juventud, que combinada con esa segunda línea de veteranía de vuestras filaes, llevarán a muy buen puerto estas fiestas. Capitanes, disfrutadlo, que esto pasa muy rápido. Y a los nuevos alféreces, que lleváis 3 años esperando, os deseamos lo mejor, pasadlo súper bien. Y nuestra corsaria, Belén, abanderada de la Asociación 2022, sabes que tienes a toda la cábila a tu disposición para trabajar y disfrutar a tu lado, para que este año sea uno de los mejores de tu vida. Jenny, Mari Carmen, Vicente, Alféreces 2019, ¿ahora qué vamos a hacer? Después de 3 años, uno ya se había acostumbrado al cargo. Ha sido un verdadero honor, en mayúsculas, compartir con vosotros esta experiencia. Y dejo para el final los agradecimientos a las personas, empresas e instituciones que sin su participación ni su colaboración no hubiese sido posible desarrollar nuestro cargo. En nombre de Ramón, Marta y en el mío propio, damos las gracias a nuestras familias, al Ayuntamiento, a las empresas colaboradoras, a todo aquel que nos ha echado una mano de forma desinteresada, a todo el que ha participado y colaborado en los actos que hemos celebrado y, sobre todo, muchas gracias de todo corazón a la familia Corsaria por vuestro esfuerzo, por habernos acompañado en esta extraordinaria experiencia. Gràcies, gràcies a todos. Visca la festa de moros i cristians, visca el Santíssim Crist de la Suor i visca Calp. Me vais a permitir que no me baje de este fabuloso escenario sin hacer un detalle personal a mi capitán. ¡Corsaris! Bones festes! Bona nit! A continuació, el nostre capità moro. Endavant, Vicente. Buenas tardes. En primer lugar, Mari Carmen y yo quisiéramos empezar agradeciendo a la Filá Califach su gran esfuerzo, su trabajo y su empeño por demostrarnos todo el cariño durante lo que ha durado toda la capitanía. Califach, os queremos y estamos muy orgullosos de pertenecer a esta Filá. A la directiva de Califach 2019, encabezada por Miguel Pastor, por su gran labor y su gran trabajo. Ya quisieran algunas empresas grandes tener una directiva como la que tuve yo ese año. Después, a la directiva de la asociación de 2019, presidida por Ignacio Seguí, su gran apoyo y su afán por hacer unas fiestas cada vez mejores. Y a la directiva actual, presidida por María Ángeles, su empeño porque todo vuelva a la normalidad en estos momentos tan difíciles. Cuando tomé posesión en el 2019, cuando tomamos posesión Mari Carmen y yo, quise explicar
qué era lo que consideraba, porque la importancia que había tenido la fiesta de moros y cristianos en la vida de Mari Carmen y de mí. Y hice un símil a una película, quizás me vine un poco arriba con lo de Forrest Gump, pero quería hacer un paralelismo de lo que eran nuestros acontecimientos más importantes, personales, con la fiesta de moros y cristianos. Lo que no podía imaginar es que al argumento de la película tendría que añadir una pandemia, que también asociado a nuestra vida personal haría que la capitanía durara 3 años. Después también comenté que era lo más importante para mí de la fiesta y lo que más me enganchó, que fue ni más ni menos, en otras palabras, el que la cantidad de relaciones de amistad que se genera por culpa y gracias a la fiesta. Y eso también es lo que hemos echado más de menos durante estos 2 últimos años. Para mí, la fiesta, cuando se habla de ella, se le da mucha importancia a la religión, la tradición, la vistosidad, bueno, y todo lo que conlleva. Pero para mí, principalmente, la fiesta es amistad. Y jo crec que Calp, sense festa, sense moros y cristians, és menos Calp. Y para terminar, a los nuevos cargos, que lo disfruten tanto como lo hemos disfrutado Mari Carmen y yo, que la espera ha merecido mucho, mucho la pena y que nunca creía que ser capitán me llenara tanto. Y a los capitanes simplemente les deseo que la suya sea menos larga y menos dura que la mía. La capitanía. Nada, visca Cal, visca la festa y visca els moros i cristians. Gracias por todo el trabajo que habéis hecho durante nuestra fiesta a lo largo del 2019. Estem segurs que sempre recordareu aquests anys. Ara, Belém, ja pots ocupar la teua posició. Un fort aplaudiment. En este escenario tenemos una parte de los cargos que nos representarán durante este año. Encara així, ens falten algunes figures imprescindibles per a completar els càrrecs del 2022. Saps qui són? Claro, los miembros del Miracle. I què espera els festers d'aquest acte? Es la unión de la historia, la religión y la fiesta, nuestra esencia. Per això, cada any es representa aquest acte amb tanta il·lusió per festers de diferents filades. És un acte seguit per tot el poble i visitants, representatiu i característic de la nostra festa. Aprovechamos el momento para agradecer a los festeros de la escenificación del Miracle su gran dedicación y pasamos a llamarlos para que completen el escenario de los cargos del 2022. Segon guerrer moro, de la fila Berberiscos, José Muñoz Heredia.
Primer guerrer moro de la fila Mascarats, Jaume Pastor de Besa. Moncòfar, de la fila Berberiscos, Antoni Baidal Llorca. Embajador cristiano de la fila Caballers Templaris, Manolo Pastor Torregrosa. Ambaixador moro de la fila Mascarats, Pau Marín Moragues. Caragol de la fila Almorávides, mi compañero y presentador, Joan Ripoll Sau. Ara que ja tenim a tots els que ens representaran aquest 2022, requerim la presència de la presidenta de l'associació, Maria Àngeles Penella Giner, que els felicitarà a tots ells. Cristianos.
fuerte aplauso para todos ellos. Este acto está llegando a su fin y para ello requerimos la presencia en este escenario de nuestras autoridades, nuestro concejal de fiestas, Paco Abargues Guardiola, y nuestra alcaldesa, Ana María Sala Fernández. És el torn del regidor de festes, Paco Abargues Guardiola, qui es dirigirà unes paraules. Bona nit, senyora alcaldessa, presidenta de l'Associació de Moros i Cristians, companys i companyes de corporació, comandant de la Guàrdia Civil, reverendos de les dues parròquies de Calp, reines de les festes, Comissió de Festes 2022 i festers. Ja tenien ganes, i poble en general, ja tenien ganes de sentir la música al carrer i tenien ganes de juntar-nos així. Ha sigut una vela per a mi molt emotiva. Ha sigut una vela que les emocions han estat en la pell de cada un de nosaltres. Dir-vos que als que acabeu el càrrec enguany, avui, no s'acaba aquest càrrec. Cada any que veiem un desfile i veiem aquesta persona que actualment estarà en el seu puesto, sense saber el que se sent, aquest fester d'estar ahí dalt. I això són recuerdos que tindrem per a tota la vida. Voldria només recordar a un gran fester que avui no està entre nosaltres, un company de la meva fila i d'altra fila, però fester de les festes de moros de Calp. Vull recordar a Vicent Marco. I a María Ángeles dir-li que potser tindràs que preparar un trienio per als càrrecs de 2019, perquè ja tenen un trienio. I gràcies. Gràcies a tots els festers per estar avui així, per haver tornat a decidir que tenien que estar aquesta festa. Aquesta festa és una gran festa i gràcies al poble per acompanyar-nos, perquè sense festers i sense el poble no n'hi ha festa. I visca la festa, visca el Cristo de la Sudor i visca Calp. Después de escuchar atentamente a nuestros cargos y al concejal de fiestas, ha llegado el momento de que nuestra presidenta nos dirija a todos unas palabras. Alcaldessa de Calp, regidors, festers, amics, bona nit. Hoy es un gran día para las fiestas de moros y cristianos de Calp. Después de 2 años de espera, por fin, podemos celebrar nuestro acto de presentación de cargos. 2 años de espera y 2 años de angustia por la situación sanitaria en la que nos encontrábamos. Afortunadamente, se va superando. Además, es un gran día para nuestras fiestas, porque después de 12 años y gracias a la inmensa colaboración del Ayuntamiento de Calp, podemos realizar el acto en la Plaza Mayor, nuestra plaza.
un acto abierto a todo el pueblo de Calp. Alcaldesa, concejal de fiestas, muchas gracias. Quisiera reiterar mi agradecimiento a todos los cargos que hoy dan el relevo: Jenny, Carlos, Gorka, Ramón, Eva, Vicente y Mari Carmen. Pasaréis a la historia de esta asociación como los cargos más longevos. También dar mi más sincera enhorabuena a los nuevos cargos que hoy empiezan su andadura. Belén, máxima representante de esta asociación. Daniel y Joel, los más pequeños en edad, pero no menos ilusión por representarnos. Y nuestros capitanes, Iván y Alba, Pepe, Toni y Miriam. Estoy segura que dejaréis los cargos en el lugar que se merecen. A todos los festeros, miembros de Filaes, moros, cristianos, trasladar mi agradecimiento por seguir durante estos 2 años apoyando a la asociación, por seguir con la misma ilusión de siempre para engrandecer la fiesta de moros y cristianos y por reiniciar la fiesta como nosotros sabemos y como nuestro himno fester entona, mostrando alegría, amor y amistad. Sin más, solo me queda agradeceros de nuevo vuestra asistencia, invitaros a todos los presentes y a todo el pueblo de Calp que nos visite este fin de semana en Las Cávilas, que disfruten de la música y de la fiesta con nosotros. Y ahora sí, visca la festa de moros cristians, visca el Santíssim Crist de la Suor y visca Calp. I per últim, la nostra alcaldessa serà qui es dirigirà unes paraules. Buenas noches, buena nit a todos. Qué orgullo y qué bonito es poder encontrarnos de nuevo en este acto, desde 2019. Recuerdo que creo que fui yo en el auditorio de la Casa de Cultura la que me tocó pues, renovar cargos. En ese momento eran Vicente, Mari Carmen, Ramón y Eva. Y aquí estamos otra vez. Encontrarnos y estar juntos en esta Plaza Mayor que ha aplazado su reforma una semana para que estos días, el inicio de su reforma, una semana para que estos días podamos disfrutarla por última vez en su estado actual. Disculpadme, si hay un poquito de agua, por favor. Acostumbra pasarme esto, porque es verdad que los actos de la Asociación de Moros y Cristianos, no sé por qué, le tengo muchísimo respeto, así que pido disculpas por este nerviosismo que es habitual en mí en estos momentos y espero ir superándolo poco a poco. Ahora sí, como decía, sabéis que hoy es el último acto que se va a celebrar en esta Plaza Mayor, tan emblemática y tan importante para el pueblo de Calp, que cumple 20 años, estamos alrededor de los 20 años. Hemos aplazado una semana el inicio de la obra de reforma. Sabéis que tiene unas deficiencias estructurales, provoca inundaciones por la acumulación de agua en el parking subterráneo que hay abajo, subterráneo que hay abajo, y necesitamos remodelarla, remozarla y durante, esperemos que sean menos de 8 meses, durante casi 8 meses, pues la vamos a tener temporalmente pues, en estado de suspensión de actos, que nos duele mucho y vamos a mimar la obra pues como cualquier cosita que hacemos desde el ayuntamiento para que salga perfecta y podamos estrenarla a finales de este año con los actos pues, que en ese momento correspondan. Desde aquí pues pedir disculpas, pero creo que es algo que tenemos que hacer y como digo, vamos a ser muy sensibles en este proyecto para que vuelva a coger fiestas, eventos, porque todo lo que pasa en Calpe pasa por aquí, se celebra aquí. Así que en este sentido pues pedir disculpas desde el ayuntamiento porque sé que lo vamos a pasar mal, vamos a sufrirlo todos y nosotros con vosotros también. En Calpe somos referente en muchas cosas, en turismo, gastronomía, arquitectura, deporte, pero las fiestas son el momento más íntimo que nos identifica y nos une. Son nuestro patrimonio intangible y es esa permanencia y conservación de la fiesta la que nos convierte
la que la convierte en el legado del pueblo, de un pueblo. Por esto, este Mitjany cobra especial relevancia, porque después de 2 años de parálisis festera por la pandemia, hoy nos reencontramos de nuevo como pueblo. Volvemos a renovar los cargos festeros, reabrimos las cávilas y nos reunimos en torno a la fiesta. No debemos olvidar que las fiestas son el resultado de la unión de muchos esfuerzos, de la labor y el esfuerzo de mucha gente. La fiesta requiere entusiasmo e ilusión, pero también dedicación y sacrificio. Por ello quiero felicitar a la Asociación de Moros y Cristianos Santíssim Crist de la Suor. Vaya para María Ángeles y su directiva mi reconocimiento por la labor realizada y las horas de trabajo y por la ilusión que ponéis en todos y cada uno de los actos que organizáis. Deseo felicitar a todos los cargos festeros, capitanías, abanderadas y alféreces, deseándoles que este año tan especial para ellos esté lleno de buenos e inolvidables momentos. A los cargos salientes que han ostentado el cargo más duradero de la historia, Vicente, Mari Carmen, Ramón y Eva y todos los demás de nuestra fiesta, quiero agradecerles su dedicación y paciencia. Quiero especialmente dar las gracias a todos los festeros que han sabido resistir estos tiempos tan complicados que nos ha tocado vivir. Desde el Ayuntamiento hemos intentado en cada momento estar a vuestro lado y afrontar juntos la adversidad. Cosas del directo. Desde el Ayuntamiento hemos intentado en cada momento estar a vuestro lado y afrontar juntos la adversidad. De esta forma se articularon por primera vez ayudas para sufragar gastos corrientes de las FILAES. Y además, este año la subvención nominativa para estas fiestas se ha incrementado notablemente, pasando de los 76.000 euros a los 100.000 euros para 2022. Aquí quiero hacer un paréntesis y deciros que desde el Ayuntamiento hace un poquito más de un año se impulsó el lanzar la subvención para sufragar los gastos de las FILAES, sobre todo los gastos que tenéis por el uso, por el alquiler, sobre todo de los locales destinados a la cábila festera. No sin mucho esfuerzo, sufrimiento por parte de quien les corresponde el impulso desde dentro, como puede ser la Concejalía de Fiestas, la Concejalía de Subvenciones, algunos los departamentos que están implicados, no sin mucho sufrimiento, como digo, reitero, lo hemos sacado adelante. Lo hemos sacado adelante porque consideramos que la fiesta necesita apoyo, impulso. Igual que desde la Generalitat en su momento se apoyó a las fallas, que hay que apoyar a las fallas, pero hay que apoyar a las fallas, hay que apoyar a los moros y cristianos. Todos los moros y cristianos, casi todos los municipios de la Comunidad Valenciana celebran moros y cristianos, por pequeños o grandes que sean, y hay que apoyar a la fiesta. Lo hemos conseguido después de un largo año de, como digo, de esfuerzo administrativo, así que vaya para todos los que han hecho ese esfuerzo, mi agradecimiento, enhorabuena, porque si no recuerdo mal, ayer la presidenta me llamó para decirme: hoy hemos cobrado la subvención que el Ayuntamiento ha otorgado a las entidades festeras. Así que yo me alegro. Si este año ha sido posible, esperemos que el año que viene lo podamos repetir. Así que enhorabuena y, como digo, gracias a todos los que han hecho posible que con mucho esfuerzo, como digo, haya salido esto adelante. Como decía, incrementamos la subvención festera, el año pasado 76.000 euros, este año 100.000, lo mismo hemos hecho con la Comisión de Fiestas Patronales, así que nuestro sufrimiento es el vuestro y vuestra satisfacción es la nuestra, así que vamos todos de la mano con todo lo que hacemos por Calpe. Así que gracias a todos, gracias por no perder la ilusión y por no desfallecer a pesar de no haber podido disfrutar de la fiesta como a todos nos hubiera gustado. Han sido 2 años
con las cávilas cerradas y sin vivir los actos como es habitual, pero aún así la fiesta y la Asociación de Moros y Cristianos en honor al Santíssim Crist de la Suor mantienen su fuerza y su ilusión. No me queda más que animar a todos a vivir la fiesta intensamente. Tengamos presente que con la fiesta estamos también participando en la cultura e historia de nuestro pueblo. Y es que, como recordaréis, hace unos meses dijimos: sense moros no hi ha festa i sense festa no hi ha poble. Feliç mig any! Visca el Santíssim Crist de la Suor! Visca l'Associació de Moros i Cristians! Visca Calp i visca la festa! Per a completar aquest escenari, sol·licitem que pugen els banderers i les bandereres de les nostres filaes. Ahora sí, Joan, tenemos en el escenario a todos aquellos que nos representarán a lo largo del 2022. Desde aquí os deseamos mucha suerte en este año festero al que hoy dais inicio. Un fuerte aplauso para todos ellos. Festeres i festers ací presents. També volem agrair-vos l'assistència a aquest acte de presentació de càrrecs del 2022 i la plena participació en la festa. Sense vosaltres, tot això no seria possible. Moltíssimes gràcies y bon mig any fester. Para dar conclusión al acto, escucharemos nuestro himno festero.
Bones festes a tots! Visca Calp Visca la festa y y visca el Santíssim Crist de la Suor. Despedimos con un fuerte aplauso a nuestras autoridades y I després, als càrrecs 2022.